Los tonos dorados del sol poniente bañaron Marigold Valley con un cálido resplandor, proyectando largas sombras en las calles adoquinadas que serpenteaban por el corazón de la ciudad. Ubicado entre las colinas, este pintoresco pueblo era una imagen de serenidad, su encanto magnificado por la comunidad unida que lo llamaba hogar. Fue aquí, en este entorno idílico, donde yo, Ava, había tejido mi vida junto con la de Isen en un tapiz rico en amor, sueños y aspiraciones compartidas. Como bibliotecaria local, encontré alegría en la quietud de mi dominio, rodeada por el olor a humedad de los libros y el susurro ocasional de los clientes perdidos en sus mundos literarios. Mi papel se extendía más allá del de mero custodio de libros, era un amigo, un confidente y, para algunos, el suave empujón hacia el descubrimiento de nuevos mundos escondidos dentro de las páginas. Isen, por otro lado, prosperó en el bullicioso mundo de la tecnología. Su startup, un faro de innovación en Marigold Valley, lo había catapultado rápidamente al estrellato local. A pesar de nuestros diferentes reinos, nuestras vidas estaban bellamente entrelazadas con un amor profundo, verdadero y lleno de promesas. Nuestra casa, una acogedora cabaña a las afueras de la ciudad, era nuestro santuario. Sus paredes, adornadas con recuerdos de nuestro viaje juntos, resonaban con risas y susurraban secretos. Fue dentro de estos muros donde soñamos con nuestro futuro, especialmente con la inminente llegada de nuestro primer hijo. Una noche, mientras estábamos sentados en el columpio del porche, viendo cómo el día daba paso a la noche, apoyé la cabeza en el hombro de Isen, sintiendo la suave patada de nuestro hijo por nacer. El aire se llenó con el dulce aroma del jazmín y un silencio tranquilo nos envolvió. Isen, ¿crees que estamos realmente listos para esto? Pregunté, mi voz teñida con una mezcla de emoción y aprensión. Isen se volvió hacia mí, sus ojos reflejando el crepúsculo. Ava, amor, hemos soñado con este momento, no, él dijo, su mano encontrando la mía. Este niño, nuestro pequeño milagro, es un testimonio de nuestro amor. Estamos tan listos como siempre estaremos. Juntos, no hay nada que no podamos enfrentar. Sonreí, tranquilizado por sus palabras, pero una parte de mí permanecía en el precipicio de lo desconocido. Es justo, todo va a cambiar, ¿no? Nuestras rutinas, nuestro sueño, incluso nuestras conversaciones. No puedo evitar preguntarme cómo lo manejaremos todo. Isen se rió entre dientes suavemente, el sonido era una melodía en la noche tranquila. Sí, todo cambiará, estuvo de acuerdo, pero piense en el increíble viaje que nos espera. Alimentación nocturna, primeras palabras, primeros pasos. Tenemos la oportunidad de presenciar una vida completamente nueva, una mezcla de tú y yo, crecer y explorar el mundo. Además, he escuchado que las risitas de los bebés son una cura bastante efectiva para la falta de sueño. Sus palabras, ligeras pero cargadas de verdad, aliviaron los nudos de preocupación dentro de mí. Supongo que tienes razón, dije, inclinándome más cerca. Mientras nos tengamos el uno al otro, podemos navegar en esta nueva aventura. Isen besó la parte superior de mi cabeza, una promesa silenciosa de apoyo y amor inquebrantables. Juntos, siempre, susurró al crepúsculo. Esa noche, mientras estábamos acostados en la cama, el suave ritmo de la respiración de Isen me arrulló a un sueño tranquilo. Los sueños de nuestro futuro, llenos de risas, amor y los suaves gorgoteos de nuestro bebé, bailaban en mi mente. La promesa del mañana fue un faro de esperanza, guiándonos hacia un futuro que estábamos listos para abrazar con los brazos abiertos. Sin embargo, sin que lo supiéramos, el tejido de nuestra idílica existencia estaba a punto de ser puesto a prueba, desafiando los cimientos mismos de nuestros sueños y promesas compartidos. A medida que los días se convertían en semanas, los vibrantes tonos del verano comenzaron a dar paso al tapiz dorado del otoño en Marigold Valley. La ciudad, envuelta en el acogedor abrazo del cambio estacional, zumbaba con anticipación por el próximo festival de la cosecha.
Sin embargo, dentro de las paredes de nuestra cabaña, creció un tipo diferente de anticipación, una mezclada con una mezcla de emoción e inquietud a medida que se acercaba mi fecha de parto. Isen había estado inusualmente preocupado últimamente, su mente aparentemente atada a las implacables demandas de su startup. Las noches y las madrugadas se habían vuelto más frecuentes y nuestras conversaciones, una vez llenas de sueños y risas compartidos, se habían reducido a registros apresurados. Lo atribuía a las presiones de su trabajo, entendiendo el peso de las expectativas sobre sus hombros, pero no pude deshacerme de una sensación progresiva de soledad. Una noche fresca, mientras me acurrucaba con un libro, el silencio de la casa se rompió por los apresurados pasos de Isen. Me encontró en la sala de estar, con una expresión de determinación grabada en su rostro que no había visto antes. «Ava, tenemos que hablar», comenzó Isen, con una voz que transmitía una seriedad que inmediatamente me puso nervioso. Marqué mi lugar en el libro y lo dejé a un lado, volviéndome hacia él. «¿Qué pasa, Isen? Has estado muy distante últimamente». Respiró hondo, como preparándose para las palabras que estaba a punto de pronunciar. La compañía, hemos llegado a un punto crítico. Hay una oportunidad, un salvavidas realmente, pero requiere que viaje al extranjero durante unas semanas. Mi corazón se hundió. ¿En el extranjero? ¿Ahora? ¿Pero el bebé? Sé que el momento no podría ser peor, intervino Isen, con la mirada caída al suelo. Pero esto podría cambiarlo todo para nosotras, Ava. Por el futuro de nuestra familia. Ni siquiera lo consideraría si no fuera absolutamente necesario. La habitación se sentía más fría, el espacio entre nosotros más amplio. ¿Y si no vas? Pregunté, se me estaba formando un nudo en la garganta. Isen se encontró con mis ojos, el conflicto dentro de ellos reflejaba el mío. Me temo que la empresa podría no sobrevivir. Este viaje no es solo para la startup, Ava. Es para nosotros, para nuestro bebé. Necesito asegurar nuestro futuro. El peso de sus palabras flotaba pesadamente en el aire, un recordatorio tangible de los sacrificios que tendríamos que hacer por los sueños que habíamos alimentado juntos. ¿Pero cómo puedo hacer esto sin ti? Prometiste que estarías aquí, susurré. El miedo a enfrentarme solo a lo desconocido se colaba en mi voz. Isen tomó mis manos entre las suyas, la calidez de su toque un consuelo agridulce. Volveré antes de que te des cuenta. Mi mamá vendrá a quedarse contigo y te llamaré todos los días. Superaremos esto, juntos. La determinación en su voz tenía la intención de tranquilizarlo, pero se sentía como un fino velo sobre la enorme incertidumbre de su ausencia. Pasamos la noche en contemplación tranquila, la alegría de nuestra inminente paternidad eclipsada por la inminente separación. Los días siguientes fueron un borrón de preparativos. La madre de Isen, una mujer de buen corazón con una presencia tranquilizadora, llegó, su llegada fue un pequeño consuelo en la tormenta de mis emociones. El día de la partida de Isen llegó demasiado rápido. El aire de la mañana estaba cargado de temores tácitos y promesas silenciosas. En el aeropuerto, me aferré a Isen, la realidad de las próximas semanas sin que él se hundiera. Por favor, cuídate. Y vuelve con nosotros pronto, logré decir, con la voz mezclada con una mezcla de miedo y esperanza. Isen me abrazó con fuerza, su voz firme pero teñida de emoción. Lo haré, Ava. Los amo a los dos más que a nada. Esto es para nuestro futuro. Recuerda eso. Mientras veía a Isen alejarse, su figura desapareciendo gradualmente entre la multitud, una profunda sensación de soledad me envolvió. El viaje de regreso a casa fue un viaje de introspección, la belleza escénica de Marigold Valley un marcado contraste con la agitación interna. El desenredamiento había comenzado. Los hilos de nuestra existencia compartida se estrechaban por la distancia y la incertidumbre, lo que me hacía preguntarme si el tejido de nuestras vidas volvería a estar tan unido. Las semanas posteriores a la partida de Isen fueron una vorágine de emociones. Cada día se mezclaba con el siguiente,
un ritmo monótono marcado por la llamada ocasional o el mensaje de Isen, cada uno más corto y superficial que el anterior. La calidez que una vez definió nuestras conversaciones se había enfriado en una formalidad distante, dejándome aferrándome a los ecos desvanecidos de su voz para consolarme. A medida que se acercaba mi fecha de parto, la realidad de enfrentar el parto sin Isen a mi lado se hizo cada vez más palpable. La madre de Isen, Ellen, se convirtió en mi roca, su presencia una fuente constante de consuelo y apoyo. Sin embargo, incluso en su compañía, no pude sacudirme el sentimiento de abandono, un vacío que la ausencia de Isen había tallado profundamente en mi corazón. Una mañana rápida, cuando la primera luz del amanecer se deslizaba a través de las cortinas, comenzaron los movimientos del parto. El dolor, agudo e implacable, fue una llamada de atención de que el momento que habíamos esperado estaba sobre nosotros. En medio del torbellino de preparativos para llegar al hospital, cogí el teléfono y marqué el número de Isen con los dedos temblorosos. La llamada fue directamente al correo de voz, una barrera digital que amplificó aún más mi sensación de aislamiento. Isen, está sucediendo. Voy a ponerme de parto. Por favor, si entiendes esto. Te necesito, susurré al teléfono, mi voz era una mezcla de esperanza y desesperación. En el hospital, a medida que pasaban las horas en un borrón de dolor y anticipación, Ellen se paró a mi lado, con su mano como una presencia tranquilizadora. Sin embargo, incluso en medio del caos, mi corazón dolía por Isen, por la promesa de alegría compartida que había sido eclipsada por su ausencia. Debería haber sido él aquí, sosteniendo mi mano, le confié a Ellen durante un raro momento de calma entre las oleadas de contracciones. Ellen apretó mi mano, sus ojos rebosantes de empatía. Lo sé, querida. Pero no estás solo. Todos estamos aquí por ti y por Isen. Él tomó esta decisión, pero no disminuye su amor por ti o por el bebé. Sus palabras tenían la intención de consolar, pero no pudieron cerrar la brecha que había creado la ausencia de Isen. Cuando finalmente nació nuestra hija Mia, sus primeros llantos fueron una sinfonía de vida, un faro de esperanza en la tormenta. Abrazándola por primera vez, sentí una oleada abrumadora de amor y protección, una determinación feroz de mantenerla, con o sin Isen. En los días siguientes, a medida que me adapté al ritmo de la maternidad, el silencio de Isen se hizo más pronunciado. Fue durante una alimentación nocturna, con Mia acunada en mis brazos, que resolví descubrir la verdad detrás de su ausencia. El mundo digital, que alguna vez fue un reino de conexión, se convirtió en mi campo de batalla mientras revisaba correos electrónicos, redes sociales y extractos bancarios en busca de pistas. Mi corazón se hundió cuando me topé con una serie de transacciones que insinuaban una vida de la que no sabía nada. Con cada descubrimiento, la imagen del hombre que creía conocer comenzaba a desmoronarse, dejando atrás un mosaico de engaños. Decidido a enfrentar a Isen, marqué su número una vez más, el peso de la traición pesaba en mi corazón. Esta vez, respondió, su voz era una extraña mezcla de sorpresa y culpa. Ava, yo. No esperaba que llamaras, balbuceó Isen, la distancia entre nosotros magnificada por sus palabras. Isen, ¿dónde estás? ¿Por qué no has estado aquí para nosotros? ¿Por tu hija? Mi voz era constante, alimentada por un cóctel de dolor y enojo. Hubo una pausa, un silencio que dijo mucho antes de que Isen respondiera, Ava, cometí un error. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero perdí de vista lo que realmente importaba. Lo siento. Su disculpa, aunque sincera, fue un consuelo frío en el contexto de su traición. Lo siento no cambia el hecho de que no estuvieras aquí, Isen. Mia y yo merecíamos algo mejor, respondí, la finalidad en mi voz era una clara señal del abismo que se había formado entre nosotros. Esa conversación marcó el comienzo de mi despertar, una comprensión de que el futuro que había imaginado ahora sería un camino que necesitaría forjar por mi cuenta. Con Mia a mi lado, acepté el papel de madre y padre, un testimonio de mi amor y compromiso con la hermosa vida que habíamos creado juntos. La ausencia de Isen,
aunque fue un capítulo doloroso en nuestra historia, también fue el catalizador de mi transformación, un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento que redefiniría la esencia de nuestras vidas. Los días posteriores a mi conversación con Isen fueron una confusión de noches sin dormir y preguntas interminables. Con cada momento que pasaba, el hombre que creía conocer parecía adentrarse más en el reino de los extraños. El hogar que habíamos construido juntos, una vez lleno de amor y risas, ahora resonaba con el silencio de su ausencia. Fue en uno de estos momentos de silencio, con Mia acunada contra mi pecho, que resolví despegar las capas de engaño y descubrir la verdad. Armado con nada más que determinación y la luz parpadeante de mi computadora portátil, me embarqué en mi búsqueda una noche. Ellen se había ofrecido a llevar a Mia a pasar la noche, brindándome el raro lujo de concentrarme sin interrupciones. Las huellas digitales de la vida de Isen, esparcidas por correos electrónicos y redes sociales, fueron las migajas de pan que seguí, cada una de las cuales me condujo más profundamente al laberinto de su traición. A medida que pasaban las horas, comenzó a surgir una imagen más clara, una de cuentas bancarias ocultas, citas secretas y una vida que no se parecía en nada a la que él había compartido conmigo. La magnitud de su engaño fue asombrosa, lo que me hizo preguntarme si alguna vez lo había conocido de verdad. Fue durante esta excavación digital que me topé con una cadena de correo electrónico que me heló hasta los huesos. Isen había estado planeando su partida durante meses, tejiendo una red de mentiras tan intrincada que nos había atrapado a todos. La realización me golpeó como un golpe físico, dejándome sin aliento en la tranquilidad de nuestra casa. Con el corazón apesadumbrado y la mente agitada por la traición, levanté el teléfono y marqué el número del mejor amigo de Isen, Mark. Si alguien supiera el alcance de la duplicidad de Isen, sería él. Mark, soy Eva, comencé, mi voz traicionando la confusión interna. Ava, hola. ¿Cómo aguantas? La voz de Mark era cautelosa, teñida de una vacilación que confirmó mis sospechas. Necesito saber la verdad, Mark. Sobre Isen. Sobre todo, dije, yendo directamente al meollo del asunto. Hubo una pausa, un silencio que se extendía entre nosotros como un abismo. Finalmente, Mark suspiró, el sonido pesado de resignación. Ava, desearía poder decirte que todo fue un malentendido, pero no puedo, Isen. Él cambió. El éxito, el dinero, le llegó. Empezó a hablar de empezar de nuevo, de dejarlo todo atrás. Las piezas del rompecabezas estaban encajando en su lugar, cada una de ellas un testimonio del hombre en el que Isen se había convertido. ¿Y lo sabías? ¿Todo este tiempo lo supiste y no dijiste nada? Pregunté, el dolor era evidente en mi voz. Traté de convencerlo de que no lo hiciera, Ava. Juro que lo hice. Pero Isen estaba decidido. Pensó que estaba atrapado, que necesitaba escapar. Debería habértelo dicho. Lo siento, confesó Mark, con la voz cargada de culpa. La conversación con Mark fue un punto de inflexión, un catalizador que transformó mi dolor en acción. Con cada nueva revelación, mi determinación se fortalecía. Isen había elegido su camino, dejándonos a Mia y a mí a raíz de sus decisiones. Pero en lugar de sucumbir a la desesperación que amenazaba con envolverme, elegí luchar. Armado con la verdad y un nuevo sentido de propósito, comencé a documentar cada mentira, cada transacción secreta y cada aspecto oculto de la vida de Isen. Mi búsqueda de la verdad había revelado la profundidad de su traición, pero también había descubierto mi propia fuerza, una fuerza que me guiaría a través de la tormenta venidera y más allá. Al amanecer, proyectando una luz tenue a través de la habitación, miré hacia abajo el expediente de evidencia que había compilado. Fue más que un simple registro del engaño de Isen, fue un testimonio de mi determinación de proteger a mi hija y forjar un nuevo camino para nosotros, libres de las sombras del pasado. Con la verdad ahora al descubierto, estaba listo para enfrentar a Isen y exigir la justicia que merecíamos. La búsqueda había sido ardua, pero había despertado una feroz resiliencia dentro de mí,
la determinación de reconstruir nuestras vidas sobre la base de la honestidad y la integridad. El viaje por delante sería un desafío, pero con Mia a mi lado, sabía que no había nada que no pudiéramos enfrentar juntos. La revelación de la traición de Isen había encendido un fuego dentro de mí, transformando mi desesperación en determinación. Con el expediente de pruebas en la mano, me embarqué en un viaje no solo por retribución sino por justicia, por Mia y por la vida que se nos debía. El sol de la madrugada proyectaba un suave resplandor a través de las ventanas mientras organizaba meticulosamente la evidencia. Extractos bancarios, correos electrónicos, fotografías, cada pieza es un testimonio condenatorio de la doble vida de Isen. No fue solo el engaño financiero o el abandono, fue la manipulación calculada de nuestras vidas, nuestros sueños y nuestro futuro. Revisé los documentos una vez más, asegurándome de que todo estuviera en orden. El plan era simple pero audaz, un golpe silencioso que expondría la duplicidad de Isen a aquellos que habían quedado encantados con su fachada, incluidos sus socios comerciales y la comunidad en general de Marigold Valley. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por el peso de la confrontación inminente. Con Mia acurrucada tranquilamente en su cuna, marqué el número de la socia comercial de Isen, Diane. El teléfono sonó 2 veces antes de contestar, su voz enérgica y profesional. «Diane, soy Ava». «La esposa de Isen», comencé, con la voz firme. «Ava, esto es inesperado. ¿Está todo bien?» El tono de Diane cambió, mezclado con preocupación. «No, Diane, no todo está bien. Te llamo porque hay algo que necesitas saber sobre Isen». «¿Sobre quién es realmente?», dije, la gravedad de mis palabras flotando en el aire. Hubo una pausa, un momento de silencio que se sintió como una eternidad. «¿De qué estás hablando, Ava?». La voz de Diane era cautelosa, teñida de incredulidad. Respiré hondo, listo para romper la ilusión. Isen ha estado viviendo una mentira. Nos ha engañado a todos, y tengo la evidencia para demostrarlo, declaré, con mi determinación inquebrantable. La conversación que siguió fue difícil, una delicada danza de revelación y conmoción cuando revelé el alcance de la traición de Isen. El escepticismo inicial de Diane gradualmente dio paso a la incredulidad y luego a la ira a medida que la verdad se volvía innegable. «Ava, yo no tenía ni idea». Esto lo cambia todo», admitió Diane, con la voz pesada al darse cuenta de la traición. «Entiendo que esto es mucho para asimilar, pero pensé que merecía saber la verdad. Por el bien de la compañía y de todos los que Isen ha engañado», dije, una sensación de justicia alimentando mis palabras. Diane prometió tomar medidas inmediatas para llevar a cabo su propia investigación sobre el asunto. La llamada terminó con un entendimiento mutuo de la gravedad de la situación y la necesidad de rendición de cuentas. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. La evidencia que había proporcionado se convirtió en el catalizador para una investigación más amplia sobre la conducta profesional y personal de Isen. Su red de mentiras comenzó a desenredarse, exponiendo la profundidad de su engaño a quienes alguna vez lo tuvieron en alta estima. No pasó mucho tiempo antes de que las consecuencias de sus acciones lo alcanzaran. La reputación de Isen, cuidadosamente curada a lo largo de los años, se derrumbó bajo el peso de la verdad. Su vida profesional, una vez fuente de orgullo y logros, ahora estaba en ruinas, manchada por la revelación de su duplicidad. A medida que se desarrollaba el golpe silencioso, una parte de mí lloraba por el hombre con el que pensaba que me había casado, por los sueños que habíamos compartido y por el futuro que habíamos imaginado juntos. Sin embargo, en medio de la agitación, había una sensación de liberación, una liberación de las cadenas del engaño de Isen. En la tranquilidad de la noche, con Mia durmiendo profundamente, reflexioné sobre el viaje que me había llevado a este momento. El golpe silencioso, aunque fue una victoria para la verdad y la justicia, también fue un recordatorio conmovedor de la fuerza que había descubierto dentro de mí. La traición de Isen, aunque fue una cicatriz en el tejido de nuestras vidas, también había sido el catalizador de mi transformación.
Me di cuenta de que este no era el final de nuestra historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno basado en la resiliencia, la integridad y el amor inquebrantable entre una madre y su hija. El camino por delante, sin duda, estaría lleno de desafíos, pero mientras miraba el rostro pacífico de Mia, sabía que juntos podríamos enfrentar cualquier cosa. El golpe silencioso había sido un testimonio del poder de la verdad, un faro de esperanza para aquellos que habían sido agraviados. Fue una declaración de que incluso frente al engaño y la traición, es posible recuperar el control del destino de uno y forjar un camino hacia adelante, basado en la honestidad y empoderado por el amor. Las secuelas del golpe silencioso se sintieron como la calma después de una tormenta. El mundo de Isen, que alguna vez fue una fortaleza de secretos y mentiras, se había desmoronado, dejándolo expuesto al escrutinio que había eludido durante mucho tiempo. En cuanto a mí, el viaje había sido catártico, un crisol que había templado mi espíritu y revelado una resiliencia que nunca supe que poseía. Sin embargo, en medio de la victoria y la reivindicación, hubo un sabor agridulce, un duelo por lo que podría haber sido y la realización del desalentador camino por delante. En las semanas siguientes, Marigold Valley susurró con los ecos de la caída en desgracia de Isen. Amigos y vecinos, una vez distantes a raíz de mi creciente aislamiento, ahora se acercaron con palabras de apoyo y ofertas de ayuda. Fue un recordatorio de la fortaleza de la comunidad y de los lazos que se habían tensado pero no roto. Una mañana fresca, mientras Mia jugaba contenta a mis pies, recibí una llamada de Isen. Su voz, una vez tan familiar, ahora cargaba con el peso de sus elecciones. Ava, yo. He visto las noticias. Sé lo que has hecho, comenzó Isen, su tono era una mezcla de resignación e incredulidad. No se trataba de venganza, Isen. Se trataba de responsabilidad. Sobre asegurar un futuro para Mia, libre de las sombras de tu engaño, respondí, con la voz firme pero libre de malicia. Hubo una pausa, un momento en el que la magnitud de su pérdida pareció finalmente asentarse sobre él. Nunca quise lastimarte, Ava. Oh Mia. Perdí de vista lo que era verdaderamente importante, y ahora lo he perdido todo. Tus acciones fueron tuyas, Isen. Elegiste este camino, dije, no como una acusación, sino como una declaración de hecho. Pero debes saber esto, Mia siempre sabrá que su padre la amaba, a su manera. Y crecerá fuerte, contigo o sin ti. La conversación terminó no con una despedida dramática, sino con una aceptación silenciosa de la nueva realidad que ambos enfrentamos. Isen tenía un largo camino por delante, uno que con suerte lo llevaría a la redención y al autodescubrimiento. En cuanto a Mia y a mí, nuestro camino estaba despejado, iluminado por la promesa de nuevos comienzos y la fuerza duradera de nuestro vínculo. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas victorias y momentos de alegría. La risa de Mia se convirtió en la banda sonora de nuestro hogar, un faro de luz en los espacios que alguna vez estuvieron en la sombra. Ellen, siempre el pilar de apoyo, permaneció a nuestro lado, su sabiduría y amor fueron una fuerza guía. Una tarde, mientras Mia dormía tranquilamente, Ellen y yo nos sentamos en el jardín, saboreando la tranquilidad del momento. Has llegado tan lejos, Ava. Estoy muy orgullosa de ti, dijo Ellen, con la mirada llena de admiración. No podría haberlo hecho sin ti, Ellen. Has sido mi roca, respondí, la gratitud en mi corazón se derramó. Ellen sonrió, una mirada de tierno afecto cruzó sus rasgos. Eres más fuerte de lo que crees, Ava. Mia, ella crecerá conociendo la fuerza y el amor de su madre. Ese es un regalo inconmensurable. Cuando el sol se sumergió por debajo del horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre el jardín, me di cuenta de que el viaje había sido un regalo. A través del dolor y la traición, había encontrado mi fuerza interior, una determinación feroz para construir un futuro mejor para mi hija. Había llegado el amanecer de un nuevo día, trayendo consigo la promesa de esperanza y renovación. Mia y yo,
Juntas, navegaríamos por los desafíos que tenemos por delante, nuestro vínculo sería un hilo inquebrantable tejido a través del tejido de nuestras vidas. El camino por recorrer era inexplorado, pero sabía que con amor, resiliencia y el apoyo de nuestra comunidad, prosperaríamos. La traición de Isen, aunque es un capítulo de nuestra historia, no nos definiría. En cambio, nos definiríamos por nuestro coraje, nuestra gracia y la inquebrantable creencia en el poder de los nuevos comienzos. Mientras veía a Mia despertarse de su siesta, con los ojos llenos de curiosidad y asombro, susurré un voto de amor y protección. El amanecer de un nuevo día no fue solo el final de la noche, fue una celebración de la luz que viene después de la oscuridad, un testimonio del espíritu perdurable de quienes enfrentan la adversidad y emergen más fuertes. Para Mia y para mí, el futuro era un lienzo de posibilidades, un paisaje de sueños esperando a hacerse realidad. Juntos, daríamos un paso hacia la luz, con nuestros corazones abiertos a la belleza del viaje que tenemos por delante.